Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 28 de febrero del 2023 a las 7:50 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar cierre o vamos a dar inicio, perdón, al último día del segundo mes del año 2023 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno, chicos, chicas, vamos a plantearnos un resumen bastante práctico de lo que podríamos estar esperando para el mes de marzo, acompañado pues de todo lo fundamental que está sucediendo actualmente, teniendo la geopolítica nuevamente llevando la batuta, como a principios del año 2022, cuando empezó la guerra, cuando Rusia decidió tomar la decisión, valga la palabra valga la redundancia de la palabra, de invadir Ucrania. ¿Sí? Lo que desestabilizó por completo los precios de la energía y de los alimentos, llevando una inflación que, ojo, ya estaba descontrolada por parte de los bancos centrales y por parte de la impresión masiva de dinero que existió durante todo el año 2020 para enfrentar la pandemia, ¿sí? No se crean ese cuento de que la inflación es por culpa de la guerra y que lo uno y que lo otro, porque la inflación ya venía descontrolada en el entorno del 7.30, 7,5 en los Estados Unidos. Ya después cuando reventó la guerra fue que llegó a más del 9%. Bien, ok. Entonces, el fantasma de la inflación reacelera y las economías temen ya el golpe final de los bancos centrales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esta semana, hoy, tenemos datos de IPC en varios países de Europa, Italia y España, siendo unos de ellos, los cuales nos darán nuevamente la pista o el punto en el que se encuentra realmente la inflación general y subyacente. Recuerden que la inflación general en varios sectores de la economía del mundo está disminuyendo realmente, pero la inflación subyacente, la core, que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos, está aumentando en países como Alemania, que la están dirigiendo a una estanflación, ¿sí? Perdiendo competitividad y siendo cada vez más dependiente de las exportaciones chinas. Bien, vale. Esto ha llevado a que los mercados financieros la semana pasada tengan una de las peores semanas de inicio de mes, por no decir que ha sido la peor semana del año, perdón, ¿sí? Cayendo exactamente el SP 500 un total de, vamos a verlo bien, el 2.66%. Ahora, quiero que vean algo interesante a nivel fundamental. Nada acompaña la subida, por el contrario, todo es, podríamos decirlo en estos momentos, negativo. Recuerden que yo no soy un trader ni optimista ni pesimista, simplemente soy realista. Me baso en los datos y son los que son lo que les comparto y lo acompañamos de nuestras proyecciones y de nuestra forma de ver el mercado. Bien, miren. Tenemos algo bastante interesante con esta fractalidad, y es que tendríamos un impulso, un retroceso. Acá existió una trampa, existió un engaño cuando rompe estos niveles clave, pero por el contrario vuelve a recuperarse con esa perspectiva tan optimista que tenían los inversores en estos momentos y que sigue existiendo poco, pero sigue existiendo el optimismo para que después simplemente tengamos un retroceso de todo un impulso primario que aún no ha oxigenado, fíjense. En este punto, cuando el precio perdió el nivel de los 4.141, se encuentra prácticamente oxigenando para que posiblemente nos pueda hacer un nuevo alto. Entonces vamos con bastante cuidado teniendo en cuenta este impulso primario. Permítanme lo tomo bien, que ya nos ha llevado a la segunda zona de interés, a la primera zona de interés, perdón, y en donde ha tenido rechazos. Bien, sin embargo, si nosotros lo vemos en temporalidades del corto plazo, bueno, el fractal que ha perdido, los fractales que ha ido perdiendo, amenazando o vulnerando la zona de los 3.993 y los 3.948 en donde se apoyó el día de ayer, nos hacen pensar que la tendencia bajista general, la tendencia bajista principal, perdón, predomina todavía sobre la tendencia alcista. A ver, si quisiéramos tener algo más de seguridad o quisiéramos, por ejemplo, utilizar una cobertura,
algo que yo no aconsejaría demasiado teniendo en cuenta los datos que vamos a enfrentar esta semana y este mes o el mes que viene, marzo, que empieza a partir de mañana, con los bancos centrales, dato de IPC de los Estados Unidos el segundo viernes del mes y la reunión por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, que ya el consenso del mercado descuenta una subida de 50 puntos básicos al 100% en el Banco Central Europeo y al 75% en el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Bien, entonces son puntos que nos podrían llevar a decir que la bolsa podría tenerlo muy difícil para lograr hacer un nuevo máximo. Pero es un dato, es un punto técnico que había visto últimamente haciendo backtesting y actualizando los objetivos del precio que vi y me pareció bastante interesante para compartirles. Así que mucho ojo. Pero, de todas maneras, el petróleo a nivel geopolítico, vuelvo y les digo, se encuentra todavía en un panorama técnico horrible para tradear. Es cierto, para las personas que hagan intraday, es uno de los mejores momentums. Miren, revienta arriba, revienta abajo, revienta arriba, revienta abajo. No revienta arriba, pero tampoco revienta abajo. Nos encontramos en una consolidación, en una lateralización, acumulación o distribución, según si continúa la tendencia o si decide cambiarla. Bien, la guerra continúa todavía pesando mucho en el entorno geopolítico y países como Brasil ya registran su primera contracción trimestral desde el año 2021 y asusta el crecimiento mundial. Recuerden que Brasil ha sido uno de los países que más beneficios ha sacado por exportación y venta de sus materias primas, después de que, por ejemplo, Rusia y Ucrania empezaran a dejar de importar fertilizantes. Pues Brasil empezó a ser uno de los mejores países en ese entorno de la guerra con la exportación y la venta de sus materias primas. Entonces fíjense cómo ya empiezan a pesar las cosas, cómo empieza a pesar ya la idea de la recesión, que también puede provocar que el activo del petróleo caiga, ¿no? Contracción por la destrucción de la demanda. Bien, sin embargo, recuerden que pues esto es oferta y demanda como tal y la inflación se debe a un shock de oferta. Bien, son los países los que no quieren comprar como tal, o bueno, tienen prohibido supuestamente comprar el petróleo ruso, pero pues si se lo compran a India, que es el mismo petróleo ruso, pero con un poquito de aceite o de gasolina o de petróleo indio o de otro país, no importa, no importa, es ruso, pero tiene un poquito, tiene una mezcla de algo diferente, entonces podemos comprarlo. Entonces ahí va nuevamente la hipocresía de Occidente, ¿sí? Ahora, por parte de la guerra también de la geopolítica, Alemania cree que China debe ser juzgada por sus actos y no por sus palabras. ¿Por qué lo dice? Porque según la inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, China pretende vender a Rusia 180 drones suicidas al mismo tiempo que envía un documento con 12 puntos para poder lograr la paz, que es un documento que yo les compartí la semana pasada, que fue al mismo tiempo un documento rechazado por la OTAN y por Estados Unidos, ¿vale? Simplemente basándose en el primer punto de la soberanía de los países, acusando a Rusia de que fueron ellos los que iniciaron el ataque y la invasión. ¿Sí? Mientras que Zelensky dice algo muy curioso, y es que con la devolución de Crimea restauraremos la paz. Prácticamente este personaje, si ustedes se fijan bien y le han hecho seguimiento durante todo el proceso que ha durado la guerra, es alguien al cual prácticamente se le nota que lo obligan a decir las cosas. Primero, que persista en la guerra, y segundo, ahora que intente negociar la paz. ¿Quién le aconseja que intente negociar la paz? Alemania, Francia y el mismo Estados Unidos, pero lo hacen mientras siguen enviando armas como tanques y ahora visualizan el envío de aviones F-16. Bien, técnicamente vuelvo y les digo, el petróleo está complicado de tradear. Fíjense, primero pierde niveles como los $76 por barril, pero también pierde niveles como los $79. Yo personalmente seguiría todavía con los rebotes que vaya teniendo en esta resistencia que está haciendo entre los $73 por barril,
pero acumular entradas en una distribución es lo peor que nos podría pasar a nosotros como traders, se los digo por experiencia. La mejor entrada hubiera sido aquí, o si no se hubiera tomado, si no se tomó la primera entrada, pues la segunda, si no se tomó la segunda, pues la tercera, si no se tomó la tercera, pues una cuarta, ¿sí? Para tratar de alinear este movimiento técnico con el movimiento que esperamos a nivel fundamental, ¿sí? Ahora, si los tipos de interés o si la inflación no cede con la velocidad que quiere la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, chicos, ténganlo por seguro que nos vamos a unos tipos de interés positivos, los cuales quieren decir que la inflación está en el entorno del 6,5, y los tipos de interés están en el entorno del 4,50 o 4,75 para que lleven, ya lo dijo Jerome Powell, Bullard y demás miembros de la Reserva Federal, los tipos de interés en el entorno del 7%, que convertirían unos tipos de interés reales, llevando la inflación a pique y la economía también. ¿Cuánto dure los tipos de interés alcistas o en esa cantidad? No lo sabemos. Es difícil proyectar esas decisiones de los tipos de interés o de los bancos centrales, pero lo que sí es cierto es que si la inflación logra ceder cuando los tipos de interés lleguen a ese término, si es que llegan, van a caer de la misma fuerza con la que subieron, ¿vale? Tal vez ya no a negativos, va a ser muy difícil ver tipos de interés negativo como se vio en el 2020 hasta el 2022, pero lo más factible o la probabilidad más alta a nivel estadístico es que lleguen por encima de la inflación, si es que la inflación en los próximos datos no cede con la velocidad que se está buscando. Bien, bueno, a nivel técnico, con la caída de los beneficios empresariales, que también es algo que no se tiene en cuenta, con el QT, que también es otra cosa de la que no se habla, la salida de la masa monetaria por parte de los bancos centrales, va a pesar fuerte en los mercados financieros, ¿sí? Y si quisiéramos estar aprovechando o quisiéramos aprovechar oportunidades, bueno, miren, en 4 horas en temporalidad del más corto plazo, el cierre ha sido bastante atractivo, que nos podría llevar a una oxigenación. Veámoslo, tenemos todo un impulso primario a las zonas de interés entre los 4.057, 4.084 e incluso 4.112, como también podría desplomarse, vuelvo y les digo, por todo lo que acompaña en estos momentos a nivel fundamental las bolsas. Veremos el Nasdaq 100, bueno, un Nasdaq 100 que aún todavía conserva, podríamos decir que todavía conserva su estructura alcista. Miren, tenemos prácticamente el mismo escenario que en el S&P 500, un impulso y un retroceso que en estos momentos nos está llevando, todavía no nos lleva a la primera zona de interés, pero por impulso secundario sí. Bien, si lo vemos en temporalidad del mediano plazo, fíjense cómo de todo un impulso secundario sí que nos está llevando ya a la última zona de interés en los 11.247, 11.947. Yo diría, miren, ya liquidó la deuda de los 12.103. Yo diría desde mi punto de vista que si supera la zona de los 12.221, bueno, podríamos ver un Nasdaq 100 que se dirija nuevamente a este canal alcista para que posiblemente continúe cayendo, lo que podría llevar al S&P 500 a las zonas de interés alcistas que especulamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué podríamos esperar o qué sería lo más indicado? Realmente ver cómo oxigena en temporalidades más pequeñas. Si se quiere aprovechar las compras en un intraday está súper bien. De todas maneras, recuerden que en ningún momento nosotros intentamos hacer una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Aureon International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube, ¿vale? De acuerdo. En el Nasdaq 100 de todas maneras la tendencia, la estructura sigue siendo bajista, aunque ha perdido niveles como los 12.294 y ha tenido un fallo en los 10.643, punto que nos permite crear una onda y ver los posibles movimientos que tiene faltantes por realizar. Bueno, tenemos ya liquidada la zona de los 12.506, que regresa a la zona de los 12.106, que efectivamente nos pueda llevar a los 12.993. Yo trataría tal vez de utilizar una cobertura en ese punto, ¿sí? También en el S&P 500, miren, en esta zona de H4,
pero en esta ocasión sería una cobertura con stop debido a la volatilidad que les estoy comentando. Manejaríamos un stop loss de 47 pips y un take profit con todo este impulso primario. Incluso podríamos tener zonas algo más, buscar zonas algo más acertadas, por así decirlo. Vemos aquí, esta sería la primera onda, para determinar que podríamos manejar un stop hasta la zona de los, un take profit, perdón, hasta la zona de los 4085 por un take profit de 98 puntos como cobertura. Sí, cobertura para aprovechar o ver qué puede hacer el movimiento con eso que les acabo de comentar yo del SP500. En el Nasdaq 100, bueno, tendríamos aproximadamente lo mismo, ¿sí? Bueno, aunque la compra acá hubiera sido algo más abajo, para poderla dirigir a las zonas que tal vez también tenga alcistas, tendríamos que buscarlas. Vamos a ver con un poquito más de exactitud. Si tenemos lo mismo, aunque acá ya había un take profit más cortico en los 12.324, preferiblemente sería mejor esperar esa zona como oportunidad de entrada según cómo reaccione el precio, o también estar pendientes de este posible rebote del canal. ¿Sí? Fíjense cómo se ha movido el precio desde el 2 de febrero, inicio de mes, en el que rebota una vez, dos veces. Aquí puede que no lo alcance, puede que llegue acá y acá sí rompa ya el nivel de los 11.819 y caiga, ¿sí? Las empresas empiezan a volver a contraerse, ¿sí? Por el miedo a la recesión, por el miedo a que los tipos de interés queden más altos de lo que se esperaba, de lo que descontaba el mercado, incluso en tipos reales, en tipos de interés reales, y las bolsas caen. ¿De acuerdo? Miren, Apple, lo que es Apple me parece una proyección de las más interesantes que tenemos en estos momentos, después de que comenzó a cambiar su estructuración y puede dirigir un siguiente impulso a la baja, ¿vale? Netflix es una empresa que ha reaccionado excelente en los $354 por acción y cae, seguramente ya en temporalidades del mediano plazo, ya perdió estructuras para poder señalarnos que la tendencia bajista continuará. Tesla, bueno, Tesla sí sigue más con fuerza al alza. Microsoft con el tema del chat GPT, de todas maneras todavía conserva su tendencia bajista. Es cierto que acá ya también ha existido un fallo, pero aún conserva su nivel de los $295 por acción y mantiene deudas en los $170 por acción, ¿vale? Si todas estas empresas empiezan a contraer y el dólar, por el contrario, vuelve a tomar fuerza con la perspectiva de que los tipos de interés van más allá, pues bueno, podríamos seguir preparándonos para seguir buscando las ventas a largo plazo. Bien, el Dow Jones ha perdido esta cuña alcista, vamos a retirarla ya que es uno de los índices que más graficado tenemos. Ha perdido el nivel de los 33.612 y también al mismo tiempo ha perdido el nivel de los 32.934. En temporalidades del mediano plazo podríamos estar viendo lo mismo que hemos visto en el SP500, pero yo iría más a favor de las ventas que de las compras. Es cierto que son movimientos que se pueden aprovechar, pero pues bueno, ya la mayoría de las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo, yo como encargado del canal, se podrán dar cuenta de cómo es mi estilo de operativa, ¿vale? Chicos, muy pendientes con el tema geopolítico, con el tema macroeconómico y bueno, lo técnico que nos da las oportunidades de entrar al mercado. Eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.